Y abordar, hermanos, un capítulo emocionante que nos confronta a un nivel práctico en cómo estamos viviendo nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 29. Hebreos capítulo 11, verso 29 al 31 será nuestro texto de estudio en esta mañana. El mensaje de hoy lo he titulado Una perspectiva correcta de la fe en medio de tanta confusión. Una perspectiva correcta de la fe en medio de tanta confusión. Vaya conmigo Hebreos capítulo 11, verso 29. Dice así la palabra del Señor. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos, hermanos, para dar inicio a este tiempo de estudio. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque convocas hoy a tu pueblo para aprender más acerca de ti. Y te pido, Señor, que el conocimiento descienda a nuestro corazón y que podamos evaluar nuestro cristianismo, nuestra vida, la luz, Señor, de las maravillas de tu ley. Guíanos, amado Dios, en sabiduría por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a que nada interrumpa este tiempo y que podamos salir de aquí, Señor, determinados a hacer tu voluntad y morir a la nuestra. Gracias por este capítulo de Hebreos que nos confronta con cada ejemplo, Señor. Y por otro lado nos anima saber que hombres comunes y corrientes obedecieron tu palabra a pesar de que la adversidad era muy alta. Te alabamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos el contexto de la carta a los Hebreos. Es una carta escrita cerca del año 67 al 69 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y es una carta en un contexto de persecución. Muchos cristianos, muchos judíos, de trasfondo judío en su gran mayoría, es la audiencia a la que va dirigida esta carta, se estaban viendo tentados a volver al judaísmo debido a la persecución. Y debido a que el judaísmo era una religión legal bajo el Imperio Romano, el cristianismo no lo era. Entonces, a fin de poder preservar su vida, su comodidad, su seguridad en términos de familia, en términos de propiedad, muchos cristianos estaban regresando al judaísmo, a las observancias de la ley, a las antiguas prácticas religiosas del templo, a pesar de que habían confesado a Cristo como su Señor. Y todo esto a fin de evitar la muerte o la vergüenza o algún tipo de padecimientos. Y es en ese contexto que el autor escribe esta carta. Por ende, aquí en Hebreos capítulo 11, el autor original quiere animarnos a perseverar hasta el final. Y para hacer esto, está ilustrando, tomando ejemplos del Antiguo Testamento. Y es que el creyente es creyente de por vida. Pase lo que pase, sean victorias o sean derrotas, el creyente es el que por definición acaba la carrera. Y sabemos esto porque nadie recibe aquí lo prometido. Nadie, ningún cristiano, nadie ha recibido la herencia eterna. Y la herencia, recordemos que es ese reino milenial de Cristo aquí en la tierra, después de los 7 años de tribulación. Esa herencia también incluye el recibir nuevos cuerpos glorificados, para habitar en un nuevo mundo sin pecado. Y escuche, nadie ha experimentado esto, nadie lo ha hecho. La fe nos capacita para verlas, pero son cosas futuras, son cosas que todavía no se han ejecutado en el presente. Todos los nombres, hermanos, que se encuentran en Hebreos capítulo 11, no solamente eran creyentes, sino que ninguno de ellos tuvo una ciudad.
Cada uno de ellos tuvo que abandonar su hogar y vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Por ejemplo, si vemos la lista de Hebreos capítulo 11 desde el inicio, Abel no tuvo ciudad. Enoc tampoco, Dios se lo llevó. Noé no tenía lugar aquí en este mundo. Dios tuvo que borrar todo y empezar de nuevo. Abraham abandonó su ciudad que fue Ur de los Caldeos. Isaac y Jacob explícitamente tenían que morar en tiendas como extranjeros y peregrinos. Esto es como forasteros. José fue exiliado de la tierra de Egipto. Moisés huyó de su hogar. En esta sección que iniciamos hoy hasta terminar el capítulo 11, vamos a ver que las circunstancias no determinan nuestra fe. Nuestra fe tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios a pesar de las cosas que nos pasan. Lo repito, desde el verso 29, hermanos, hasta el último versículo del capítulo 11, vamos a ver que las circunstancias, el contexto en el cual vivimos, no determinan nuestra fe. Nuestra fe tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios a pesar de las cosas que nos pasan. La fe que Dios regala a sus hijos es una fe, por así decirlo, indestructible. Pero la forma como Dios nos preserva hasta el final es por medio de dos cosas. A veces por victorias y a veces por derrotas. La esperanza del cristiano no está en este mundo. Estamos emigrando a un nuevo país, a una nueva ciudad. De modo que si recibimos victorias aquí, en el presente, damos gracias a Dios, pero no es lo que buscamos en realidad. Yo busco la herencia eterna, y si sufro derrotas aquí y ahora, doy gracias a Dios de la misma manera, porque me recuerda que no buscamos tesoros aquí, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6. Así que a partir de ahora vamos a ver dos realidades por las cuales Dios trabaja en nosotros, preservándonos hacia el final. Dos realidades por las cuales Dios trabaja en nosotros, preservándonos hacia el final. La primera de ellas es esta: la necesidad de esperar en Él aun cuando tenemos victorias. La necesidad de esperar en Él aun cuando Dios nos da las victorias. Verso 29 al 35. Y la segunda realidad es la necesidad de esperar en Él aun cuando nos da derrotas. Verso 36 al 40. La necesidad de esperar en Él aun cuando Dios nos da derrotas y fracasos. Veamos la primera realidad de dos. Trate de no distraerse por mi voz, hermanos. Voy a tratar de avanzar paso a paso este punto. Lo importante es que usted entienda esta porción. Primera realidad de dos, escuche, la necesidad de esperar en Él aun cuando nos da la victoria. Verso 29, véalo en su Biblia. Hebreos 11, 29. Dice el texto: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Deténgase allí. Por el contexto, me inclino a que el verso 29 se limita únicamente a la fe de Moisés y no a la fe del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el contexto. Verso 23 dice: por la fe Moisés. Verso 24, por la fe Moisés. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 27, por la fe dejó a Egipto. Verso 28, por la fe celebró la Pascua. 29, por la fe pasaron el mar rojo. Por el contexto, hermanos, esto apunta a la fe de Moisés. A la fe de Moisés. Ahora, esta es una referencia a Éxodo 14, del 21 al 31. Pero dando un paso atrás y ver todo el escenario aquí, cuando Moisés y su pueblo llegaron al Mar Rojo, Faraón y su ejército estaban muy cerca. Desde su perspectiva estaban atrapados, no había escape. Incluso al principio
el pueblo se descorazonó y se quejó sarcásticamente ante Moisés. Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12. Éxodo 14, verso 11 y 12. Dice el texto, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, a este punto, cuando volvemos a Hebreos 11:29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. En realidad, un paso antes, los judíos estaban aterrorizados, descorazonados. Pensaron que mejor era estar en Egipto que en ese momento allí con Dios y con Moisés. Pero se animaron de nuevo cuando Moisés les dijo, versos 13 y 14, Éxodo capítulo 14, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Al menos por un momento confiaron en Dios y pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ahora, el término seco aquí significa marchito o árido o tierra firme. Un término que aparece en Lucas 23:31, donde el autor dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y hermanos, solamente como una nota al margen, esto nos muestra el poder y la omnipotencia de Dios. Imagínense, es un milagro. Dios está de alguna manera suspendiendo aquí las leyes de la naturaleza y hace que el pueblo pase por tierra seca. Cuando alguien va a la playa, esa tierra cercana al mar no es una tierra seca, es una tierra húmeda, donde uno pisa y se va hundiendo. Pero vemos aquí la omnipotencia de Dios. Esto es para exaltar su nombre. Por otro lado, pensando en esta escena, esto requiere una fe considerable. Las aguas acumuladas a cada lado debieron haber sido aterradoras para el pueblo de Israel. Pero el pueblo no tenía más garantía que la palabra de Dios, de que Él no cambiaría su mente ni los olvidaría. Escuche, para los cristianos, la palabra de Dios siempre es suficiente. Como lo dice un comentarista, y cito, la prueba de fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas, cuando las aguas se apilan alrededor nuestro y los problemas están a punto de abrumarnos, es cuando se prueba la fe y cuando el Señor se deleita, especialmente en mostrarnos su fidelidad, su amor y su poder. Fin de la cita. Pero ve el texto Hebreos 11:29. Dice el texto, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La primera parte, pasar como por tierra seca, así como los israelitas. Pero en el caso de los egipcios, ve el texto, dice, fueron ahogados. El término ahogados aquí significa tragados. Y la intensidad de este verbo apunta a destrucción. Aparece en Éxodo 15:12, cuando el autor dice, extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. Verso 30, Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, la fe es confiar completamente en la palabra de Dios, en sus promesas. Es confiar incondicionalmente en lo que Él dice, estrictamente sobre la base de lo que Él ha dicho. La fe no es confiar en algo subjetivo, en un sueño, en una revelación, en algo que no se puede comprobar. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, algo concreto. El hecho es que o confiamos en lo que Dios dice
¿O nos quedamos confiando en nuestros propios instintos, actitudes, intelecto, sabiduría? La ilustración en este capítulo 11 es la que toma la palabra de Dios como viene y actúa basada en ella, arriesgando todo. Imagínense, pasar por el mar solo porque Dios lo dice. Escuche, es fe que no pregunta ni pide señales o dirección milagrosa. Buscar señales, maravillas, prodigios en las que podamos gloriarnos no es fe. No es fe. Todo aquello que requiere más que la palabra de Dios es duda. Eso no es fe. Por tanto, la fe es opuesto a la naturaleza humana, opuesto al sistema del mundo. Hay muchas iglesias hoy que buscan señales, milagros, prodigios, sanidades para creer en Dios, cuando la fe es a la inversa. Yo creo en Dios porque Él lo dice en su palabra, así no haya ninguna evidencia externa, sensorial, y aparentemente todo parezca adverso y contrario. Ahora, pensando en el contexto histórico, a un judío del primer siglo casi siempre le salió costoso volverse cristiano. Solía costarle sus amigos, familias, privilegios en la sinagoga, posición social, respeto de la comunidad. También le costaba las ceremonias, rituales, tradiciones que los judíos consideraban tan valiosas. Los judíos que recibieron esta carta a los hebreos estaban tentados a mantener un pie en cada uno de los mundos, a aceptar el cristianismo mientras se aferraban tanto como pudieran al judaísmo. Como lo dijo un autor, algunos intentaban hacer el viaje del nuevo pacto mientras mantenían sus barcas bien amuralladas en el muelle de lo antiguo. Este capítulo, hermanos, de Hebreos 11, les muestra a aquellos judíos reacios que los seguidores fieles de Dios en el Antiguo Testamento, que ellos conocían muy bien, decidieron por Dios. Lo entregaron todo a Él, porque tenían la visión correcta de quién era verdaderamente Dios. La fe correcta tiene su base en una teología correcta. La fe cree y le obedece a Dios porque sabe que Dios no puede mentir, no cambia, no puede equivocarse, no puede errar, no puede salir derrotado. Creer y seguir a Dios no es tan difícil cuando las cosas nos van bien, en realidad. Cuando la mayoría a nuestro alrededor son creyentes y cuando nuestra fe nos cuesta casi nada, nos cuesta muy poco. Pero escucha, la fe se demuestra cuando se enfrenta el desastre, la prueba, la persecución, el ridículo y sigue sin tambalear. La fe es la fuente de la valentía. No tenemos una fe grande por ser muy valientes. Somos valientes porque tenemos una fe grande. Hermanos, lo vimos justamente la semana pasada con Moisés. Se enfrentó a Faraón, pero ahora el autor nos sigue dando más ejemplos de valentía. Ve el texto, verso 30, Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta es una referencia a Josué capítulo 6 del 1 al 24. Lo curioso es que aquí nos encontramos 40 años después. Es muy parecido al contexto inmediato, versos 23 y 24, donde Moisés era un niño y en el 24 encontramos a Moisés de 40 años. Aquí en el verso 30, esta generación difería de la que había salido de Egipto. Verso 29. En tanto que el pueblo que había salido de Egipto no confiaba en el Señor. Eran desobedientes, idólatras, quejosos. Esta nueva generación sí cumplía fielmente las instrucciones divinas de Dios. Ahora, un poco de contexto histórico, hermanos, es importante. Los muros de Jericó eran estructuras masivas. Escuche esto. Algunos muros de ciudades en aquella época, como los de Jericó, eran tan anchos que se podían conducir 2 carros lado a lado en la parte superior. Jericó
Era una ciudad fronteriza que era una fortaleza, ubicada estratégicamente cerca de la desembocadura del río Jordán, y sus muros estaban diseñados para protegerla del más fuerte ataque enemigo. Habían pasado 40 años desde que Israel había cruzado el Mar Rojo, verso 29, y era ese el último acto de fidelidad con implicaciones que habían exhibido colectivamente. Jericó era el primer obstáculo en Canaán. Y desde la perspectiva humana parecía un obstáculo insuperable para aquella multitud de antiguos esclavos judíos que habían estado vagando en círculos por el desierto durante 40 años. Su ubicación era estratégica, sus muros eran altos, anchos, los soldados de Jericó eran muy entrenados, bien versados a nivel militar, pero con todo esto, hermanos, el pueblo de Israel recibiría la promesa. Josué 6:2, de que ellos derrotarían los muros de Jericó. Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Después Dios usaría el ejército de Israel para conquistar la tierra, pero su plan para Jericó era que el pueblo no hiciera más que unos cuantos actos simbólicos para mostrarles a ellos y a los cananeos cuán poderoso y omnipotente era el Dios de los judíos. Hermanos, escuchen esto. Todo lo que los israelitas tenían que hacer era marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, con 7 sacerdotes al frente que llevaban cuernos de carneros delante del arca. El 7º día debían marchar 7 veces alrededor mientras los sacerdotes hacían sonar los cuernos. Finalmente, cuando los sacerdotes dieran el último sonido, todo el pueblo debía gritar y entonces caerían los muros de Jericó. El pueblo obedeció con fe y las murallas cayeron como Dios lo había dicho. Josué capítulo 6, verso 3 al 5. ¿Vieron en su Biblia? Josué capítulo 6, verso 3 al 5. Josué 6, verso 3 al 5 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno dará derecho hacia adelante. Un autor antiguo, Juan Crisóstomo, dijo esto: el sonar trompetas, aunque fuera por 10,000 años, no puede derrumbar muros. Y claro, regresando a nuestro texto, vean en su Biblia, verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hermanos, esto demanda un acto de fe enorme y monumental. ¿Por qué? Escuche lo que comenta un autor. Militarmente, los 7 días de marcha no exigían nada, pero psicológicamente exigían una gran cantidad de valor. El plan debía haber sido vergonzoso para Israel. Así no se conquistan las ciudades. Todo el esfuerzo parecía completamente absurdo para los habitantes de Jericó y probablemente incluso para muchos israelitas. Suele ser más fácil pelear que tener fe. Si peleamos, al menos tendremos cierto respeto del mundo, incluso si perdemos. Pero la fe siempre parecía necia a los ojos del mundo. Ellos no podrían atribuirse el mérito. Todo lo que Dios quería de ellos era fe, era confianza en su palabra.
Y eso fue lo que dieron. Ve el texto, verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto nos lleva a Josué capítulo 6, versos 20 al 21. Lo que hace aquí el autor a los hebreos es comprimir la narrativa de Josué capítulo 6. Y en Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y los asnos. Hermanos, todo lo que estamos viendo en el capítulo 11 es históricamente verdadero. Parece un cuento, pero no lo es. Parece algo de película de ciencia ficción, pero no lo es. Pasó. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, gramaticalmente en el texto griego lo podemos ver por la cantidad de verbos en modo indicativo. El modo indicativo es una afirmación, es una declaración. El modo imperativo es un mandato. El modo subjuntivo es un deseo. Pero el modo indicativo es una afirmación, una declaración, algo que es. Y escuche, hasta el verso 31 hay 56 verbos indicativos. En Hebreos 11. 78 verbos indicativos en total, en todo el capítulo 11 a los Hebreos. Todo lo que vemos aquí, hermanos, desde Abel, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, todo es verdad. Es verdad. Y el autor nos está direccionando a una doctrina que conocemos como la inspiración plenaria de las Escrituras. La inspiración plenaria significa que la exactitud, que la inspiración verbal, esto es, las palabras, aseguran, se extiende a la totalidad de la Biblia. Todos los libros de la Biblia están igualmente inspirados. No se limitan a las verdades morales y religiosas, se extiende a todas las declaraciones. No se limita a aquellas cuestiones cuya importancia es evidente. Cristo y los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento como infaliblemente cierto. Hechos doctrinales, la creación, la prueba del hombre, la caída, el pacto con Abraham, la promulgación de la ley en el Sinaí son verdad. Grandes hitos históricos, el diluvio, la liberación del pueblo esclavizado de Egipto, el paso del Mar Rojo, los muros de Jericó, es verdad. Hechos de una importancia aparentemente menor. Satanás tomando forma de serpiente en la tentación, Elías sanando a Naamán el sirio y yendo a Sarepta, David comiendo el pan de la proposición, Jonás 3 días dentro del gran pez. Hermanos, todos estos acontecimientos, sean hechos doctrinales, grandes hitos históricos, hechos de una importancia aparentemente menor, todos son verdad. Son verdad. Esos muros cayeron en 7 días. Increíble. Increíble. La fe implica que obedecemos la palabra de Dios, sin entender necesariamente cómo Dios va a actuar, pero confiados en que Él hará porque así lo ha prometido. Él lo va a hacer. Ahora, preste atención a lo que el autor nos dice a continuación. Después de hablar de los grandes paladines de la historia de Israel, que los judíos entendían muy bien, como Abraham, Moisés, junto al pueblo de Israel, vea lo que dice el verso 31. Esto desencaja todo el capítulo 11. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto es, si usted lee rápidamente Hebreos 11, quizás ni se da cuenta de esto. Esto debe llamar tu atención dramáticamente por la cronología de Hebreos capítulo 11. Escuche, el autor nos ha dicho acerca de Abel,
Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, y ahora estamos hablando de Jericó. ¿Quién debería estar aquí en la lista? Josué. Josué, hermanos. Pero no menciona a Josué, sino que habla de una mujer. Para la mentalidad judía, escuche, Rahab era una candidata improbable para el Salón de la Fama de la Fe. Por un lado, era prostituta. Por otro, mujer. En tercer lugar, una cananea pagana. O sea, hay que tratarnos de meter a la mente del autor. Ahora, no se encuentra en cualquier lugar de Hebreos capítulo 11, sino en la última, es la última de la lista. Este es el clímax de la lista de los hombres de la fe. Incluso el autor dice en el verso 32, ve el contexto inmediato, ¿y qué más digo? Porque el tiempo que faltaría, me faltaría contando. O sea, el autor quisiera contar más detalles de los autores y la última en tener esos detalles es Rahab. Rahab es el punto culminante de la lista de los héroes de la fe. Y algo que nos llama la atención es que los autores bíblicos no discriminan quién era verdaderamente Rahab. Josué 2.1. Solamente apúntelo, se lo voy a leer. Josué 2.1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Josué 6.17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, y el título, la ramera vivirá. Tanto el autor Josué en el Antiguo Testamento, Hebreos, incluso Santiago, se refieren a Rahab y la llaman abiertamente la ramera. Santiago 2.25. Santiago 2.25. Asimismo, también Rahab, la ramera. Hermanos, la vida de esta mujer agranda la maravilla de su arrepentimiento, su fe y su preservación. Así es como obra la gracia de Dios. Quiero que veas un texto que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Acompáñeme allí. Hay una parábola que habla acerca de los 2 hijos. Recuerde el contexto aquí en Mateo capítulo 21. Jesús está en el templo con los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo. Verso 23, ve el contexto inmediato. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Esto desemboca en una parábola de los 2 hijos. Esta parábola, hermanos, es sumamente dura. Mire el texto. Pero ¿qué os parece? Verso 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Escuche, dijeron ellos. Ellos es la élite religiosa del siglo I. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Qué bárbaro!
Y aquí vemos en Hebreos 11:31, hermanos, justamente una ilustración de Mateo capítulo 21. Ella no recibió ninguna promesa de salvación, ningún evangelio de fe y arrepentimiento, ninguna certeza de aceptación. Ella había oído solamente los reportes acerca del éxodo de Egipto, de la conquista de la tierra al este del Jordán, de la destrucción de los amonitas. La confesión de fe de Rahab estaba basada sobre las obras de Dios, los portentos de Dios. Josué 2:11. Dijo así Rahab, oyendo esto, Josué 2:11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella confió en Dios y confió en lo que Él haría, de librarla de la inminente destrucción de su pueblo. Hermanos, qué insondables y misteriosos son los caminos de Dios. Estoy seguro de que si nosotros hubiésemos visitado aquella ciudad para ver si encontrábamos a alguien digno de ser salvado, no habríamos elegido a Rahab. Esto nos muestra lo miserables que somos. Esto es tan chocante que el autor a los Hebreos no pretende suavizar la realidad, sino que dice llanamente Rahab, la ramera. Tal franqueza, hermanos, no agrada a todos. Así pues, escuche esto, algunos datos históricos. Algunos rabinos judíos intentaron suavizar el texto de Josué y dijeron que se trataba de una mujer que era propietaria de una casa de comidas, pero una casa de comidas que se dedicaba también a otras cosas. Los judíos no podían admitir que una antepasada, escuche, de la casa real de David fuese prostituta. No podían entender esto. Y no solamente los rabinos, vea un dato técnico, hermanos, aquí, sino también algunos autores cristianos en la historia. Los dos manuscritos más antiguos que tenemos en el texto completo del Nuevo Testamento, que se llaman el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, son del siglo V después de Cristo. Y escuche esto, en ambos alguien ha introducido una palabra adicional en el texto para suavizar el sentido y lo traduce así: por la fe, Rahab, llamada la ramera. Sin embargo, damos gracias a Dios por la frase original con toda su crudeza, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué somos los seres humanos ante los ojos de Dios sino miserables pecadores? Por mucho que busquemos palabras elegantes, seamos diplomáticos para hablar acerca del pecado, para describir nuestra condición, no existe manera de suavizar la realidad de nuestra miseria moral. No existe. Podemos colocar bonitas máscaras en públicos, palabras diplomáticas y elegantes, pero en el fondo, ¿quién puede decir que no participa de la misma humanidad que Rahab? Romanos 3:10. El apóstol Pablo nos acorrala a todos, sin excepción alguna, a todo ser humano. Y nos dice esto, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Todos somos así. Todos. Ahora, algunos datos que perdemos cuando leemos este relato rápido. Rahab había sido criada en el paganismo. 1. 2. Dedicaba su vida a un negocio evidentemente pecaminoso. Ahora, ni siquiera se podría justificar con motivos religiosos, porque en la antigüedad habían dos tipos de prostitutas: las que ejercían la prostitución en torno a los ritos de fertilidad de alguna religión pagana,
y las que practicaban como negocio. Rahab era del segundo tipo. Además, conforme a la historia de Josué capítulo 2, ella era una mujer acostumbrada a mentir, que engañó, imagínense, engañó tan descaradamente a los soldados que buscaban a los espías hebreos en su casa. Sin embargo, hermanos amados, a pesar de todas estas cosas tan reprensibles, Rahab se salvó por fe. Increíble. Y el autor a los hebreos no es el único en reconocerla. También lo hizo Santiago, capítulo 2, verso 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí tenemos un indicio de que un pasado sórdido no impide disfrutar del perdón y de una futura recompensa, hermanos. Su misericordia está abierta a todo el que la reciba. Su gracia siempre ha sido más amplia que para solo Israel, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento. De manera que no hay un solo pecado que Dios no perdone. Así tu vida esté manchada del peor de los pecados, tu situación sea adversa y tú creas que no hay perdón para ti, mira Rahab, Dios la salvó. Y así es la gracia de Dios, hermanos. No hay ningún tipo de acepción de personas. Es increíble. Personas que ni siquiera pensaríamos que fueran salvas, son salvas por Dios. Pero tienes que venir a Cristo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Este es un tenor que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Los creyentes no nos escondemos atrás del escenario. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, mire esto, yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la vida de un creyente. A pesar de que somos justificados por Cristo, no es que seamos impecables. Rahab no tenía más luz que ningún otro habitante de Jericó, sin embargo creyó, mientras los demás, volviendo a Hebreos 11, perecieron. Hebreos 11, verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta expresión desobedientes es muy interesante porque el escritor coloca a los habitantes de Jericó en el mismo nivel que los israelitas rebeldes que perecieron en el desierto. Hebreos 3:18, contexto más lejano. Hebreos 3:18, hablando acerca de la primera generación de judíos que murieron en el desierto, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Se da cuenta de algo? Dios siempre pone y aprieta su dedo en nuestro orgullo. La audiencia original entendió esto. Así como estos hombres desobedientes perecieron, lo mismo pasó con sus padres. En otras palabras, así como sus antepasados israelitas que desobedecieron a Dios en el desierto, de la misma manera los habitantes de Jericó fueron desobedientes. ¿Ve el texto? No pereció juntamente con los desobedientes. Obviamente hay una excepción aquí a la regla, Rahab, que no pereció. Con gran riesgo personal, Rahab los protegió de los soldados del rey que sabían que los espías estaban en su casa. Rahab no solamente creyó,
ella también puso, hermanos, en acción su fe para ayudar al pueblo de Dios. Santiago 2:25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Es muy poco probable que un ejército de trapo pueda derrotar a la ciudad murallada de Jericó, y sin embargo Rahab se expuso al peligro de ocultar a los espías. Como dijo un comentarista, por la fe ella arriesgó la vida y terminó salvándola. Eso pasó con ella. Y también, hermanos, porque en medio de tanta bárbara crueldad, históricamente los de Jericó eran muy crueles, eran muy perversos, les encantaba torturar gente. Pero lo que vemos en Rahab fue algo distinto. Mira el texto. Habiendo recibido a los espías, ¿qué? En paz. Esto hace la gracia de Dios, nos cambia, nos da una nueva naturaleza. En otras palabras, Rahab estaba dispuesta a asumir el peligro presente en aras de la preservación futura. La verdadera fe, hermanos, siempre tiene que mostrarse en evidencias. Las obras siempre están de la mano con la salvación, la santificación. Debido a sus acciones que exhibían su fe, la familia de Rahab se salvó. Increíble. Josué 6, verso 17. Josué 6, 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Rahab, por su fe, no solo logró salvarse, sino que recibió honra por parte de Dios. Fue madre de Boz, quien se casó con Ruth la Moabita, la tatarabuela del rey David, con la cual se convirtió en ascendiente de Jesús. Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Rahab, hermanos, es el último personaje mencionado a detalle aquí en Hebreos 11. Ahora, hasta aquí todavía no hemos respondido por qué. Como lo dije al inicio, los hombres que hemos visto hasta aquí, hasta este punto, no heredaron ¿qué? Tierra. Vivieron como peregrinos y extranjeros. Y escuche, Rahab no es la excepción. ¿Quieres saber dónde vivía Rahab después que fue salva? Josué 6:23. Véalo en su Biblia. Josué 6:23. Josué 6:23 dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su madre, a su padre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Escuche, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Esto es una bomba. Esto en la literatura se llama presagio o presagiar. Estos detalles, márquelo en su Biblia que se va a olvidar. Presagiar es la predicción de lo que el autor va a decirnos después. El autor, hermanos, aquí en Hebreos 11:31 nos está mostrando hacia dónde quiere ir. Si usted ha estado siguiendo este estudio de Hebreos, hace muchos meses atrás dije que Hebreos tiene 5 advertencias fuertes. Hemos visto ya varias de ellas. Y aunque tenemos varias fuertes, capítulo 6, capítulo 10, la que viene es aún más fuerte. Y esta está descrita en el capítulo 13. Y quiero que note
esta exhortación que viene después, todavía de acá será algunos meses, pero quiero que lo conecte con Hebreos 11:31. Mire Hebreos 13, 12 al 14. Y ojalá que su mente haga clic aquí. Hebreos 13, verso 12 al 14. Hebreos 13, verso 12 al 14. Dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Se da cuenta? Lo que el autor está comunicándonos en Hebreos 11:31 es un presagio de la última advertencia de Hebreos capítulo 13. El autor a los hebreos le dice a su audiencia original, si quieres recibir la herencia y la patria celestial, por fe tienes que abandonar ¿qué? El judaísmo. Tienes que abandonar tu familia, el templo. Algo increíblemente difícil, hermanos, para la audiencia original. Es el mismo tenor que Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tenían que abrazar a Cristo fuera del campamento, fuera del judaísmo, como lo hizo Rahab, la ramera. En otras palabras, escuche, si quieres ser salvo, tienes que hacerte gentil y salirte del judaísmo. Es todo o nada, es blanco, es negro. Nunca hay términos medios para seguir a Cristo. Es curioso porque hoy en día hay cristianos, hay iglesias que quieren regresar al judaísmo. Algunas observancias de la ley, algunas prácticas del templo, adornar la iglesia como era el templo de Jerusalén. Escuche, adorar a Cristo dentro del templo de los judíos sería como adorar a Diana dentro del templo de los efesios. Hermanos, cuando se inauguró el nuevo pacto, escuche, el viejo pacto no solo quedó como algo caduco, y grábese bien esto, sino como algo anticristo. Anticristo. No podemos hacer eso. No, pero es que hay ciertas observancias de la ley, ciertas leyes que son buenas. No haga eso. Estamos bajo el nuevo pacto, nuevas disposiciones, un cambio de corazón. Mucho cuidado. Cuando se inauguró el nuevo pacto, el viejo pacto quedó como anticristiano. Y ese es precisamente el contexto de la epístola, ¿sí o no? Claro, judíos que se habían vuelto cristianos, que estaban pensando volver a las antiguas prácticas de la ley para preservar su vida. Y el autor dice, no, no hagan eso. No hipotequen su alma a costa de un tiempo aquí en la tierra. No lo hagan. Tienen que desechar todo el judaísmo, desechar su ascendencia y volverse gentiles. ¡Qué duro! Por otro lado, muchas veces solemos hablar del pasado para jactarnos. He escuchado gente en la iglesia, cristianos, que cuando hablan de su antigua manera de vivir, hay una sensación de jactancia. Pero cuando hablamos de nuestra vida
antes de Cristo, vemos que los autores bíblicos lo hacen con la finalidad de agradecer una vez más a Dios por su gracia divina. Primera los Corintios capítulo 1, verso 25 al 28. No lo hacen como jactándose ellos, sino para exaltar la gracia de Dios. ¿De quiénes eran ellos antes de venir a Cristo? Primera los Corintios capítulo 1, verso 25 al 28 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Capítulo 6, verso 9, de Primera los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero vea esto, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hablar de nuestra vida pasada no es hablar para jactarnos de algo, sino para ver lo miserable que éramos antes y ver la grandeza de Dios en nuestra vida hoy. Como lo vimos la semana pasada, ya sea que se trate de los padres de Moisés, del propio Moisés, de la batalla de Jericó o de Rahab, vemos que la fe considera a Dios digno de confianza en tiempos de peligro, de adversidad, de aflicción. La fe reconoce que Dios liberará y rescatará a los suyos, tal como rescató a Moisés del faraón, a Israel del Mar Rojo, a Israel en la batalla de Jericó y a Rahab de los líderes en Jericó. Hermanos, no hay por qué temer. Filipenses capítulo 1, verso 6. No hay por qué temer, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos, Dios lo va a hacer. Porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, hermanos. La fe se arriesga y se aventura en Dios. Ahora entendemos bien el contexto inmediato, Hebreos 10:39, cuando el autor allí, en ese título o en ese preámbulo de Hebreos 11, dijo estas palabras: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, seamos valientes, confiemos en Dios. Con el pecado que más vamos a lidiar es con la incredulidad, siendo cristianos. No confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en sus promesas, confiamos más en nuestra cuenta de banco, en la capacidad intelectual que pueda tener, en la familia, que en Dios en realidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fácil es confiar en Dios cuando todo va bien! Pero lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 11 es que la gente confía en Dios cuando todo le va pésimo, cuando aparentemente no hay escapatoria, no hay escape, no hay nada. Imagínense. Confíe en Dios, ánimo, que esto consuele su corazón en medio de la situación que está pasando. Dios no lo va a abandonar. Dios cuida de los suyos. Primero a los Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir.
Hermanos, ánimo y que el Señor siga consolando su corazón en momentos de aflicción, que en momentos de adversidad su fe crezca, no disminuya. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta sección, Señor, de Hebreos 11, que en realidad nos anima a ver un poco del Antiguo Testamento, ver la fe de estos hombres que no son superhombres, supermujeres, son hombres sencillos. Escogiste a una prostituta, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Y al igual que nosotros, Señor, aquí no hay nadie, aquí no hay ningún noble, ningún sabio según la carne, ningún entendido, Señor. Ayúdanos a entender que tu iglesia está compuesta por ex homosexuales, ex mentirosos, ex extorsionadores, ex asesinos. Esa es tu iglesia, Señor. No hay lugar para la jactancia. Guárdanos de la soberbia, Señor. Y a pesar de la adversidad que estemos pasando cada uno de nosotros de manera particular, tú la conoces, que nuestra fe no decaiga, Señor. Que confiemos en ti y en tus promesas, que en todo momento son sí y amén. Te alabamos, Dios, y oramos por medio de Cristo Jesús. Amén.